Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a comenzar con el análisis sobre el discurso de Dina Boluarte. ¿Garantiza o no esta transición en medio de la crisis que ayer acabamos de ver cómo el expresidente Pedro Castillo disolvía el Congreso de manera inconstitucional? Luego lo vacaron y finalmente fue detenido en flagrancia por el delito de rebelión. Él todavía continúa en la DIROES, pero nosotros estamos conectados con la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mayra. Su lectura del discurso de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Eh, yo creo que no solamente el discurso, también sus gestos y los gestos de las personas que estuvieron en el Congreso, a mí me dan la sensación de que podría ser una oportunidad para el país. Eh, Porque ella hizo referencia, y además, digamos, todos sabemos que en su vida ella ha sido así, primero a una tregua que supone que sea capaz de tender puentes y de alguna manera lo que ha hecho estos 12 años, 12 meses que ha tenido el cargo de ministra es, aun cuando se ha alejado del gobierno y del partido, ha mantenido relaciones con los con los distintos grupos parlamentarios y ha sido muy activa en varios temas sociales. Yo creo que todo el tema del Club Apurímac también revela que ella tiene una relación no solamente con su tierra, con Apurímac y dentro de Apurímac con el club departamental, sino también con todos los clubes departamentales, con lo cual comprende la realidad nacional y aunque vive en Lima, no se ha eh, olvidado de Charhuanca, que es el lugar donde ella proviene en Apurímac, y por lo tanto va a entender el problema nacional. O sea, yo creo que ese mensaje lo que hizo fue recoger la necesidad de entender este Perú que no ha entrado en el proceso de desarrollo, que me parece que hay que continuar, pero también la necesidad de los diálogos y de esto que ella llamó la tregua, para poder juntos, todos y todas, con nuestros matices, con nuestras maneras de entender la vida y de entender el país, construir una alternativa viable desde el punto de vista político, pero que incluya a los excluidos, ¿no? Volvió a hablar de los nadies, que fue, digamos, esta canción que se usó mucho en la época de la campaña, pero que se usó no para reconocer que existe un problema de desigualdad y exclusión en el Perú que es real, sino para agudizar todos los problemas de discriminación que también son un problema del país. Entonces, este nuevo enfoque, el enfoque de incluir a los descartados, de incluir a los que están fuera del Estado y del estado de bienestar tal y como lo conocemos, me parece que es importante. Yo, la verdad es que sí siento una tranquilidad, creo que podríamos tener una oportunidad como país y espero que la nueva presidenta del Perú, que además es la primera presidenta mujer, por una coyuntura muy particular, pero lo es, pueda llevar adelante los destinos de nuestro país y que podamos nosotros darle el respaldo que necesita en la medida en que esa lucha contra la corrupción que anunció con tanta fuerza sea real, porque va a tener que comenzar también a dar explicaciones sobre algunos hechos que la vincularían con situaciones que no son, que son poco transparentes y poco claras. Así que yo creo que es una oportunidad para ella, una oportunidad para el Perú y una oportunidad para el Congreso, que si hace las cosas bien, podría no estar en este cuestionamiento permanente que le ha quitado tanta legitimidad. Ella ha dicho el día de hoy que todavía no tiene el nombre de su premier. Todavía está en eso, construyendo el gabinete que la va a acompañar. ¿Cómo debería ser este gabinete? ¿Debería ser más de centro, viendo el fracaso de la ultraizquierda que ya estuvo con Pedro Castillo y que no hicieron un buen trabajo? ¿Cómo debería ser el gabinete de Dina Boluarte? Bueno, yo creo que yo te voy a hablar de perfiles, que creo que es lo que necesitamos ahora. Creo que primero, de verdad, tiene que permitirle a la persona que escoja de presidente del Consejo de Ministros o de presidenta del Consejo de Ministros que arme el gabinete. No tiene que ser esta mala foto en la que el presidente decide y tú terminas poniendo de director de orquesta a alguien que no conoce a los músicos. O sea, yo creo que tienes que respetar lo que establece la Constitución, que tiene además una lógica en la construcción de equipos. Entonces, el perfil de este gran director de orquesta o esta gran directora de orquesta tiene que ser la de alguien que sea capaz de dejar por un lado los extremos que nos han hecho tanto daño y ha dado la sensación permanente de que el país estaba partido polarizado en dos, y en verdad no estaba polarizado en dos, habían dos gritones, en la extrema izquierda y en la extrema derecha, y había un centro muchísimo más grande, con matices, que quería libertad,
que quería tranquilidad, que quería orden, que quería seguridad, que quería que se atiendan los problemas de salud y de educación, y que lamentablemente ha tenido que continuar viviendo pese a todo este carrusel en el que hemos estado los últimos meses y a este cambio constante de ministros, como de alguna manera, Mayra, han vivido las regiones los últimos 20 años en el país. Es decir, al margen del Estado. Ya sabes que llegó un ladrón, sabes que ese ladrón llegó para robar, llegó para beneficiarse, para beneficiar a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos, que me moleste lo menos posible. Bueno, lo que lamentablemente ha sido la característica de la mayoría de regiones en el país, no todas, siempre que hay excepciones, y esa excepción, digamos, es bueno reconocerla, pero esa ha sido la regla. Y lamentablemente nosotros ahora, cuando lo hemos sentido a nivel nacional, nos hemos dado cuenta de lo terrible que es para una región tener gente inútil y un aparato incapaz de enfrentarlo. Felizmente que hemos tenido una fiscal de la nación fuerte, valiente, firme, y hemos tenido el respaldo de las instituciones, las Fuerzas Armadas en particular, que se han portado a la altura de las circunstancias. Yo creo que el perfil de quien dirija esta orquesta tiene que ser alguien muy honesto, de probada honestidad, que actúe con absoluta transparencia y que sepa cuáles son las 3 o 4 cosas que hay que hacer, que tienen que ver con la reforma política urgente. El 117 es algo que no puede sostenerse y la presidenta Boluarte debiera ser la primera en plantearlo, porque yo creo que no podemos sostener más un artículo que blinde corrupción en y desde el poder, y que esa lucha contra la corrupción, que ya tiene recetas, tiene que ser clara: transparencia, denuncia, protección del denunciante, por supuesto, presupuesto para que se pueda investigar, procesar y sancionar desde el Ministerio Público, pero además tiene que tener una capacidad de generar consensos, eh, y de escuchar y de tender puentes muy importante, ¿no? Yo creo que hace bien en tomarse el tiempo para escoger a la persona adecuada que pueda ayudarla y ayudarnos a todos en este momento de transición tan difícil en el que este primer paso que dé la presidenta Dina la va a definir. Hemos visto el ejemplo del expresidente hoy vacado Pedro Castillo, que se rodeaba de personas con doble discurso. Por un lado decían que respetaban la democracia y por el otro hacían todo lo contrario y luego daban dobles mensajes en ese sentido. Dina Boluarte debería rodearse también de personas de perfiles que sean demócratas. Mayra, sin duda, yo creo que si alguien tiene que mantener lejos es a todo el entorno de Castillo, ¿no? El presidente Castillo terminó en la cárcel y el séquito que lo acompañó tendrá el mismo destino. Es una pena, a mí nunca me va a alegrar la desgracia de otro, pero la verdad es que tienes que aprender a rodearte de gente mejor que tú. Uno tiene que conocer sus capacidades y tiene que saber cuáles son sus falencias. Y allá donde hay algo que tú no sabes hacer, tienes que buscar a alguien que sepa hacerlo 10 veces mejor. Y tú, por supuesto, también no tienes que tener miedo a la sombra de alguien que sabe más que tú. Tienes que cobijarte bajo esa sombra y permitirle que haga las cosas que tiene que hacer. Hay mucha gente en este país que sabe lo que se tiene que hacer en temas de salud. Hay un libro blanco escrito para temas de salud que simplemente no tiene ni presupuesto ni voluntad política. Todos sabemos lo que hay que hacer con los grupos de especial protección, que son las minorías en nuestro país, o siendo mayorías, o siendo, digamos, numéricamente importantes, tienen necesidades concretas. Hablo de mujeres, por ejemplo, 51% de la población en temas de violencia contra la mujer. No puede ser que solamente la mitad de las demunas que existen estén acreditadas. Pero yo creo que lo que puede hacer Dina Boluarte con los diagnósticos que ya existen y con los planes que ya existen es ejecutarlos. Y hay personas que saben mucho de seguridad, que saben mucho de salud, que saben mucho de justicia, y lo que se necesita es voluntad política para sacar adelante todo eso. Entonces, a mí me parece que es un momento muy importante para el país. Y yo no te voy a mentir, Mayra, que sí tengo mucha ilusión de que pueda ser, de que podamos todos ceder un poco. Yo no hubiera creído que Dina Boluarte iba a terminar siendo presidente del Perú, y tampoco creas que me gusta lo que pasó con el Club Purímac, porque yo creo que igual razón, igual derecho, y por lo mismo se sacó a Jorge Muñoz. Pero esto es lo que tenemos, y para ella, como mujer de Apurímac, que es una zona con tanto conflictos, tan mal entendidos, toda la zona de las Bambas, de Charhuanca, una zona que además tiene tantas necesidades, que nunca se olvidó de sus orígenes, porque desde Lima participaba del Club Apurímac y de los clubes departamentales que son tan importantes, porque nos recuerdan que Lima está llena de personas como yo, que vinimos de nuestra región buscando oportunidades, pero nunca nos olvidamos de dónde venimos. Así que yo también creo que eso es una oportunidad para todos, y espero que ella lo sepa hacer, ¿no? Que lo haga bien. Ministra, yo quería saber si usted de repente tiene esta mirada
porque cuando ayer ella dio su discurso, ella dijo hasta el 2026, y hay un sector de la población que está descontenta con el desempeño del Congreso y pide adelanto de elecciones generales. Entonces, en ese sentido, ella debió anunciar ese adelanto de elecciones. ¿Era el momento? Tú sabes que he pensado, tu pregunta me encantaría tener una respuesta de sí o no. Yo no lo hubiera hecho estando en su lugar, porque yo siento que estos 100 días, digamos, estos primeros meses hasta marzo, que ella tiene tranquilidad porque termina la legislatura dentro de unos días, menos de 7 días, y todos necesitamos bajar tensiones. Ella tendría estos 2 meses para generar estos lazos, para buscar que todos los partidos se sientan de alguna manera representados los ministerios, sin que eso signifique una cuota de poder, pero sí el sentir que todos pueden hacer un poco, construir un poco el país que queremos y no estar siempre dando vueltas sobre lo que tenemos que a nadie le gusta. Yo no puedo aceptar que nuestro país siga teniendo las tasas de anemia y desnutrición que tiene el Perú. Pero yo creo que haber empezado con el 26 ha puesto el debate sobre si hay o no hay adelanto de elecciones. Y yo ese tema creo que lo podemos pensar con un poquito más de tranquilidad, porque ya el Congreso aprobó en la Comisión de Constitución el adelanto de elecciones. Las fechas que puso el Congreso en ese texto sustitutorio son imposibles, imposibles, porque aunque lo aprobara ahora, el referéndum no se podría hacer hasta abril o mayo, o la segunda votación. Entonces yo la verdad es que creo que podemos serenarnos, darle una oportunidad a la señora Boluarte para que pueda armar un gabinete de ancha base suficientemente convocante, con personas que le puedan dar al Perú el tiempo que el Perú necesita, en un momento económico en el que hay 0% de proyección de inversión privada, con un presupuesto ya aprobado, casi sin planes, con un plan nacional que se publicó el 28 de julio que no conoce nadie, con indicadores que se suponía que ya deberían estar aprobados porque ya pasaron los 90 días y tampoco se sabe nada de eso. Entonces yo creo que ella tiene este tiempo para sentarse, detenerse, salvo Midis, que lo dirigió y entiende cuáles son los problemas, hay otros temas que ella tiene que manejar. Así que creo que lo del 26 es un tema que debiera de evaluarse con serenidad. Pero en ese tiempo también el Congreso tiene oportunidad de legitimarse. O sea, si comienzan a hacer las cosas bien en los días que quedan, si no comienzan digamos, si en estos meses no creen que están de vacaciones, si no comienzan a hacer verdadera representación, los congresistas también podrían tener una oportunidad. Por eso creo, Mayra, que es una oportunidad para todos. Estábamos, la verdad es que la torpeza no encuentro una palabra para describir la acción del presidente Castillo, del expresidente Castillo, porque es una acción desesperada, digamos, errática, como todo lo que ha hecho todos estos meses, nos ha dado una oportunidad. Y yo creo que hay que ser capaces de ponernos hoy a la altura de lo que necesita el país y salir de esto más unidos y más fuertes. Yo lo espero de corazón. Y quiero aprovechar, Mayra, para extender mi solidaridad y darle más sentido pésame a la familia de Marta Hildegard, ¿no? Es una persona que ha hecho mucho por el país y que se comprometió con el habla culta, que es algo que debiera de preocuparnos a todos, ¿no? Cuando hay tantos niños y niñas que teniendo las posibilidades y las capacidades tienen problemas de anemia, desnutrición, mala infraestructura escolar, así que un homenaje a lo que esta mujer significó para el Perú y mi solidaridad a su familia. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en Perú 21. Un abrazo. Muchas gracias a ti también, Mayra. Bien, era entonces Marisol Perestello, exministra de Justicia. Ella ha dicho hay que darle una oportunidad a Dina Boluarte para que se baje las tensiones en el Congreso. Empiece a hablar con las fuerzas políticas y a trabajar por las reformas políticas y constitucionales, como por ejemplo, ella ha mencionado el artículo 117, que no permite investigar, o mejor dicho, acusar a un presidente en funciones en caso de corrupción. Esa va a ser las próximas tareas de la nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.